El último susurro de la selva. En un pequeño pueblo llamado San Pedro, escondido entre montañas y valles, la vida transcurría con la tranquilidad de un río en calma. Este lugar, con sus calles empedradas y casas de colores vibrantes, era conocido por la amabilidad de sus habitantes y por su rica tradición de contar historias. Cada tarde, al caer el sol, los niños se reunían en la plaza central, donde los ancianos compartían relatos de tiempos pasados, llenos de aventuras y misterios que mantenían viva la memoria del pueblo. Entre los habitantes de San Pedro, había un joven llamado Mateo. Desde pequeño, había sido cautivado por las historias que escuchaba. Soñaba con ser un gran narrador, pero había un problema: era extremadamente tímido. A menudo, se quedaba en la retaguardia, escuchando y observando, mientras otros tomaban el escenario. Sin embargo, en su corazón, ardía el deseo de contar sus propias historias, de compartir su visión del mundo. Mateo pasaba horas en su habitación, rodeado de cuadernos y lápices, escribiendo relatos sobre valientes caballeros, jóvenes princesas y mundos llenos de magia y aventuras. Las palabras fluían de su pluma como si tuvieran vida propia, pero el miedo a compartir sus creaciones lo mantenía prisionero. Temía que los demás no comprendieran su visión o que lo juzgaran por su falta de experiencia. Así, sus relatos permanecieron guardados en un cajón, mientras su deseo de contar crecía. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano al pueblo, Mateo encontró un viejo árbol con un tronco ancho y retorcido. Se sentó a su sombra, sintiendo la frescura del aire y el susurro de las hojas. En ese momento, una anciana apareció ante él. Tenía una mirada sabia y una sonrisa que irradiaba calidez. ¿Por qué tan pensativo, joven?, le preguntó. Mateo, sorprendido, comenzó a contarle sobre su pasión por las historias y su miedo a compartirlas. La anciana lo escuchó atentamente y, al finalizar, le dijo: «Las historias son un regalo. Si no las compartes, se perderán en el tiempo. Tienes un don, y es tu deber hacerlo brillar». Las palabras de la anciana resonaron en su corazón. A partir de ese día, Mateo decidió que debía encontrar la manera de compartir sus relatos. Comenzó a practicar en secreto, contando sus historias a los árboles y a los animales del bosque. Con cada narración, su confianza crecía, y poco a poco, el miedo que lo había paralizado comenzó a desvanecerse. Un día, el pueblo organizó un festival en honor a la cosecha. Había música, danzas, lo más importante, un espacio para que los narradores compartieran sus historias. Al enterarse del evento, Mateo sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Sería capaz de subir al escenario y contar su historia frente a todos? Con el apoyo de su familia y amigos, Mateo decidió que era el momento. Se preparó durante días, eligiendo cuidadosamente las palabras y practicando su narración. La noche del festival, el aire estaba lleno de risas y alegría. Cuando llegó su turno, su corazón latía con fuerza, pero recordó las palabras de la anciana y se armó de valor. Subió al escenario, y al mirar a la multitud, sintió un nudo en el estómago. Pero, al abrir su boca, las palabras comenzaron a fluir. Contó la historia de un caballero que, a pesar de sus miedos, se aventuraba a salvar a una princesa atrapada en un castillo. Describió cada detalle, cada emoción, y a medida que avanzaba, vio cómo la audiencia se sumía en su relato. Los rostros de los oyentes reflejaban asombro y emoción. Mateo se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo una historia, sino que estaba creando una conexión con cada persona presente. Al finalizar, el aplauso resonó en la plaza, y una ola de alegría lo envolvió. Había superado su miedo y había compartido su regalo con el mundo. A partir de ese día, Mateo se convirtió en un narrador habitual en San Pedro. Cada semana, la plaza se llenaba de niños y adultos ansiosos por escuchar sus relatos. Sus historias, llenas de valentía y magia, inspiraron a otros a seguir sus sueños y a enfrentar sus propios miedos. Con el tiempo, Mateo se dio cuenta de que contar historias no solo era su pasión, sino también su propósito. Comenzó a viajar a otros pueblos, llevando consigo su amor por la narración. En cada lugar, dejaba una huella, compartiendo su don y animando a otros a encontrar su voz. Un día, mientras exploraba un nuevo pueblo, Mateo conoció a un grupo de jóvenes que también deseaban contar historias, pero que se sentían inseguros.
Recordando su propia lucha, decidió guiarlos. Les enseñó a practicar, a encontrar su estilo y a compartir sus relatos con confianza. Juntos, formaron un círculo de narradores que se apoyaban mutuamente. A medida que pasaba el tiempo, Mateo se convirtió en un mentor para muchos. Sus enseñanzas se extendieron, y pronto, su amor por las historias unió a comunidades enteras. La magia de la narración se convirtió en un lazo que conectaba a las personas, creando un sentido de pertenencia y comprensión. Un día, mientras caminaba por un bosque familiar, se encontró nuevamente con la anciana que lo había inspirado en el pasado. Ella lo miró con orgullo y le dijo: «Has hecho un gran trabajo, joven. Has compartido tu luz con el mundo». Mateo sonrió, sintiendo una profunda gratitud por cada paso que había dado en su viaje. Con el tiempo, las historias de Mateo se convirtieron en leyendas. Se hablaba de él no solo como un narrador, sino como un puente entre las personas, un faro que iluminaba el camino para quienes buscaban su voz. Nunca olvidó sus raíces en San Pedro, y siempre volvía al pueblo para compartir nuevas historias y recordar a aquellos que lo habían apoyado en su viaje. Mateo entendió que cada historia contada era un hilo en el tejido de la humanidad. A través de sus relatos, había encontrado su lugar en el mundo y había inspirado a otros a hacer lo mismo. Y así, en cada rincón donde contaba sus historias, la magia de la narración seguía viva, uniendo corazones y mentes en un viaje interminable de descubrimiento y conexión. Un día, cuando Mateo regresó a San Pedro, decidió organizar un gran evento en la plaza. Quería reunir a todos los narradores que había conocido en su travesía y celebrar la magia de las historias. Comenzó a planearlo con entusiasmo, contactando a amigos de diferentes pueblos, quienes prometieron asistir y compartir sus relatos. La noticia del evento se esparció rápidamente, y la expectativa creció entre los habitantes de San Pedro. Todos estaban ansiosos por escuchar las historias de Mateo y de los narradores que vendrían de lejos. El día del evento, la plaza se llenó de color y alegría. Las familias se reunieron, los niños corrían y reían, y los aromas de la comida tradicional flotaban en el aire. Mateo se sintió abrumado por la emoción al ver a tantos amigos y familiares reunidos. Cuando llegó el momento de comenzar, se subió al escenario, su corazón latiendo con fuerza. Miró a la multitud y sonrió. «Hoy celebramos el poder de las historias», dijo. «Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y juntas, estas historias nos unen». Los narradores comenzaron a compartir sus relatos, cada uno más fascinante que el anterior. Había cuentos de amor y aventura, de valentía y amistad, de risas y lágrimas. Mateo escuchaba con atención, sintiéndose inspirado por la diversidad de experiencias y la creatividad de sus amigos. La plaza vibraba con la energía de las palabras, y todos estaban cautivados por la magia de la narración. A medida que avanzaba la tarde, Mateo decidió que era su turno de contar una historia. Subió al escenario nuevamente y comenzó a relatar una nueva aventura, una que había estado gestando en su mente durante meses. Era la historia de un joven aventurero que se embarcaba en un viaje para encontrar un tesoro perdido, enfrentándose a desafíos y descubriendo la verdadera riqueza de la amistad en el camino. Mientras narraba, los rostros de los oyentes se iluminaban, y podía sentir la conexión entre él y su audiencia. Al finalizar, el aplauso resonó como un eco de alegría. Mateo sintió una oleada de gratitud y amor por su comunidad. Esa noche, mientras la luna brillaba en el cielo, se celebró una gran fiesta en la plaza. La música sonaba, y todos bailaban y reían, compartiendo historias y creando recuerdos. Mateo se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo, rodeado de personas que valoraban la narración tanto como él. Con el paso del tiempo, el evento se convirtió en una tradición anual en San Pedro, conocido como el Festival de las Historias. Cada año, narradores de diferentes pueblos se reunían para compartir sus relatos, y la plaza se llenaba de risas y emociones. Mateo se convirtió en un símbolo de esta celebración, un recordatorio de que cada historia contada es un hilo que teje la rica tapicería de la vida. Un día, mientras caminaba por el bosque, Mateo se encontró con la anciana que lo había inspirado al principio de su viaje. Ella lo miró con una sonrisa y le dijo: «Has creado algo hermoso, querido Mateo. Las historias que compartes han tocado muchas vidas». Mateo,
Conmovido, le agradeció por sus sabias palabras y por haberlo guiado en su camino. A medida que los años pasaban, Mateo continuó contando historias, pero también comenzó a escribir un libro que recopilaba las narraciones de su comunidad. Quería preservar la magia de las historias y asegurarse de que las futuras generaciones pudieran disfrutar de ellas. Trabajó arduamente, entrevistando a narradores, recopilando relatos y añadiendo sus propias creaciones. El proceso fue laborioso, pero cada palabra escrita era un paso más hacia su sueño. Finalmente, después de años de esfuerzo, el libro estuvo listo. Mateo organizó una presentación en la plaza, invitando a todos los habitantes de San Pedro. El día de la presentación, la emoción era palpable. La plaza estaba decorada con luces y flores, y la gente se reunió para celebrar el lanzamiento del libro. Mateo, con el corazón palpitante, se dirigió a la multitud. Hoy, no solo presento un libro, sino un legado. Estas historias son parte de nosotros, de nuestra comunidad y de nuestra historia. Cuando comenzó a leer algunos fragmentos, los oyentes se sumergieron en las palabras. Las historias cobraban vida, y todos podían sentir la conexión con las experiencias compartidas. Al finalizar, el aplauso resonó en la plaza, y muchos se acercaron para felicitarlo. El libro se convirtió en un éxito, y pronto, se distribuyó en pueblos cercanos, llevando las historias de San Pedro a un público más amplio. A medida que pasaban los años, Mateo continuó escribiendo y narrando, pero también se convirtió en un mentor para las nuevas generaciones. Organizó talleres de narración, donde enseñaba a los jóvenes a encontrar su voz y a compartir sus propias historias. La plaza de San Pedro se transformó en un lugar de creatividad, donde los sueños se forjaban y las historias florecían. Un día, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes, Mateo se dio cuenta de que su legado estaba en buenas manos. Los niños que había guiado estaban ahora llenos de confianza y pasión por la narración. Se sintió orgulloso al ver cómo su amor por las historias se había transmitido a otros, creando un ciclo de inspiración y creatividad. En su corazón, Mateo sabía que las historias eran más que simples relatos, eran puentes que conectaban a las personas, una forma de entenderse y apoyarse mutuamente. Con cada historia contada, se tejía un lazo más fuerte entre los habitantes de San Pedro y más allá. Un día, mientras caminaba por el bosque que había sido testigo de su transformación, Mateo se encontró con la anciana una vez más. Ella lo miró con una sonrisa y le dijo: «Has hecho un gran trabajo, querido. Tu luz brilla más que nunca». Mateo, conmovido, le agradeció por su guía y por haberlo inspirado a seguir su pasión. Con el tiempo, el Festival de las Historias se convirtió en un evento reconocido en toda la región, atrayendo a narradores de todos los rincones. Cada año, la plaza de San Pedro se llenaba de vida y alegría, un lugar donde las historias se compartían y las conexiones se fortalecían. Mateo, ahora un narrador venerado, continuó siendo un faro de luz para aquellos que buscaban contar sus propias historias. Mientras miraba a la multitud, sintió una profunda gratitud por el camino recorrido. Las historias que había compartido no solo habían tocado su vida, sino que también habían impactado a muchos. En su corazón, sabía que cada relato era un susurro de la selva de su propia vida, un eco de las experiencias que lo habían moldeado. Y así, en cada rincón donde contaba sus historias, la magia de la narración seguía viva, uniendo corazones y mentes en un viaje interminable de descubrimiento y conexión. Mateo comprendió que el verdadero poder de las historias no residía solo en el acto de contarlas, sino en la capacidad de transformar vidas, de inspirar sueños y de crear un legado que perduraría en el tiempo. En su última presentación en San Pedro, Mateo miró a la multitud y sintió una oleada de emoción. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado como un joven tímido, había crecido y florecido en un contador de historias. Con una sonrisa, comenzó a narrar una nueva historia, sabiendo que cada palabra que pronunciaba era un regalo para el mundo y un susurro eterno de la selva de su vida.